Hola, hola, saludos. Desde el día que haya el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Le saluda a su amigo, con mucho amor, Juan Córdoba, pastor de la iglesia local, El Cuerpo de Cristo, una iglesia hispana, aquí en el corazón del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Por si algún día usted pasa por Nueva York, no se olvide, le invitamos a que adore con nosotros y también escuche la exposición de la palabra del Señor. Mucho gusto poder saludarle y para continuar nuestro curso de capacitación ministerial que estamos teniendo. Nos encontramos estudiando la gloriosa epístola del apóstol Pablo a los Romanos. El apóstol Pablo escribió 13, yo incluyo a Hebreos y digo que son 14. Algún día cuando llegue a la carta de los Hebreos les voy a mostrar las evidencias por las cuales yo creo que fue el apóstol Pablo. Eso tomará un tiempo, porque apenas estamos iniciando este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y estaremos estudiando, es imposible, el tiempo tomaría, yo diría, algunos han tomado 10, 20 años para exponer esas mentes ilustres y teológicas que hay dentro del cristianismo. Y naturalmente, Dios te bendiga, gracias hermana Angie. Y naturalmente estoy bosquejeando, estoy dando un estudio panorámico, no una exposición de cada capítulo. Eso sería para mí completamente imposible. El propósito es darle algunas herramientas, algunas directrices, algunas pautas, bosquejos, etcétera, y usted, según el tiempo disponible, pues puede continuar estudiando la carta a los romanos. Nos encontramos, hoy vamos a continuar con el capítulo 1, que viene siendo el corazón de todo, ya que tiene que ver con el evangelio, de qué manera Dios justifica al hombre, de qué manera aquellos que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, de qué manera nos reconectamos con el Padre. Esa carta, la carta a los romanos, para mí es una de las más favoritas, sin excluir a los demás, porque me identifico, porque el Señor me salva a mi edad de 16 años y Romano dice que todos han pecado, que todos están destituidos, tanto judíos, gentiles y los demás. Y yo soy parte de la humanidad y el Señor me incluye en la carta a los romanos como pecador. Naturalmente ahora la vida es completamente diferente. Estamos en Cristo, somos una nueva criatura, tenemos una nueva visión, los ojos han sido abiertos, tenemos el Espíritu Santo, el Señor es nuestro Dios y ese es un glorioso comienzo. Por favor, oremos juntos. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. Te adoramos, glorificamos tu nombre y te damos gracias por permitirnos escribir, estar aquí, Padre, para continuar escribiendo la historia del libro de los Romanos, porque somos parte de esa historia. El pueblo redimido, el pueblo rescatado. Continuamos nosotros también con Pablo escribiendo la historia, la historia gloriosa, esplendorosa de nuestro Salvador, quien nos redimió aún sin merecer absolutamente nada. Padre, ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bien, querida familia, quisiera continuar y quiero darle que el trasfondo, el punto quiero compartir, me dará tiempo para tocar 3 puntos principales de este primer capítulo de la carta a los romanos. Me gustaría que me acompañen en la lectura de los primeros 10 versículos de dicho libro. Biblia a mano todos, dice así, abriendo la carta: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí está el tema central. Dice aquí, recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones. Ese propósito, que todas las naciones, judíos, gentiles, obedezcan la fe, porque es por fe, es por gracia. Dice, por amor, dice, en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros. Entre estas naciones están vosotros también, los creyentes en Roma, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta esa parte. Entonces, ¿qué había acontecido? Mira, hermano, si un creyente, si hay un libro que todo creyente debe dominar y ser parte de su estudio el resto de su vida, yo diría que es la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Si se domina la carta de los Romanos, su contenido, que son 16 capítulos, pero que está saturado del Evangelio, saturado de las raíces del Evangelio, porque dice que Dios había prometido en las Escrituras, eso data al Antiguo Testamento como nosotros hemos de ver. Entonces, el trasfondo de dicho libro, del libro de los Romanos, a ver si se lo puedo ilustrar aquí, y si ustedes pueden poder verlo, el trasfondo. Se me fue, perdón, hermano. Ya, estos a veces tienen problemas. Déjame ver si lo puedo ubicar de nuevo. El trasfondo, usted lo puede ver ahí, la carta de los Romanos, dice ahí, el evangelio de Dios a las naciones, Romanos 1, del 1 al 7. Entonces, en cuanto al primer punto principal, que tiene que ver con el trasfondo, a ver si lo puedo hacer aquí, en busca de redención, como ustedes pueden ver ahí, en busca de redención. Es un evangelio a todas las naciones. El amor de Cristo es exclusivo porque Cristo ama a la iglesia. El amor de Dios es inclusivo porque Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Dentro de lo que el Señor salva, entonces el amor de Cristo es inclusivo. Cristo no ama a todo el mundo en ese sentido. Él ama a su iglesia. Lo dice, ama a su iglesia y se dio por ella. Pero Dios el Padre, con su gran amor, incluye y quiere salvar a una vasta multitud de todo el mundo. Entonces, lo que tiene que ver con el trasfondo del libro de la carta de los Romanos es en busca de redención. De qué manera el hombre que se había sido excluido, el hombre en el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí comienza todo. El hombre peca contra Dios, desobedece sus mandamientos. El hombre es extraído del huerto.
el hombre, la puerta al árbol de la vida, que representaba vivir eternamente si comía el árbol de la vida, pero en su pecaminosidad el hombre no podía, de manera que el hombre fue excluido por desobediencia. Todos nosotros, como Adán, fuimos excluidos, lejos de los pactos de la promesa, lejos de la ciudadanía de Dios. Todos estamos aparte, errante. ¿Qué pasa? En el capítulo 4 del libro de Génesis, el capítulo 4, el acontecimiento del capítulo 4 tenía, a ver si lo puedo explicar. El 4 viene después del 3 en orden de sucesión, pero el capítulo 4 tenía que venir después del capítulo 3, porque el capítulo 3 habla de la caída del hombre. Y Dios no iba a dejar al hombre muertos en delitos y pecados. Él podía hacerlo en su soberanía, pero optó por redimir. En él hay redención. Parte de los atributos divinos es que Dios es redentor, redime. Él no se convirtió redentor porque el hombre pecó. Eso es parte intrínseca de la naturaleza divina y por lo tanto, Él determinó desde antes de la fundación del mundo, es más, antes de la creación del universo, algo que nosotros no podemos entender, que Dios iba a redimir al hombre. Y para ello viene lo que tiene que ver la ofrenda grata. La ofrenda grata que ofreció Abel. La ofrenda grata es un sustituto. Un animal muere, derrama su sangre, tomando el lugar de aquel que es pecador, Abel. En esa ofrenda nosotros vemos ya el principio de la sustitución. Y lo vemos también en el libro de Génesis, en las túnicas de pieles. Dios les hizo túnicas de pieles y lo vistió. Génesis capítulo 3, versículo 21. El animal de quien Dios tuvo que inmolar, matar para extraer las túnicas, si ya estaban vestidos, ¿por qué necesitan túnicas de pieles? Porque fue Adán que se cubrió. La desnudez, se cubrió la desnudez. Pero la desnudez en la Biblia no solamente desnudez física, estaba desnudo, había perdido la presencia de Dios, la gloria de Dios, y se encontraba desnudo. El hombre sin Cristo está desnudo. El hombre sin Cristo no tiene su justicia. Las hojas de parra de higuera representan todas las religiones del mundo. La manera que el hombre quiere venir a ser justificado con hojas de higuera. De manera que Dios no va a aceptar eso. Y por eso viene. Entonces, cuando Caín peca y mata a su hermano, dice la Escritura que el castigo es que era errante y extranjero. Errante y extranjero. Esas dos palabras describen bien. Yo creo que prestemos atención un poquito más a esas palabras en Génesis. Errante significa que no está ubicado. Adán y Eva no eran errantes cuando estaban en obediencia. Cuando pecaron contra Dios, fueron sacados de la presencia de Dios y se convirtió también en un errante y un extranjero. No podía acercarse a Dios, Adán y Eva, como anteriormente lo hacía. Y Dios le hablaba y se comunicaba con ellos. Y había esa comunicación, ese coloquio, como el padre que habla con su hijo. ¿O no? Y por lo tanto, tuvo que ponerle una señal. Recuerda la señal de Caín que tantos debates. Como no se sabe cuál fue la señal, yo tampoco voy a comenzar a tomar tiempo para explicarle que la señal es esto. No, una señal. Sabemos lo que es una señal. Usted sabe que una señal, una advertencia, para bien o para mal. Una advertencia de tráfico, por ejemplo. El hecho es que el hombre sin Cristo anda errante y extranjero y tiene una señal. Ha pecado.
Caín, esa marca tú has pecado. El hombre, la humanidad, judíos, gentiles, están marcados. Todos estamos marcados por el pecado. Tenemos la marca del pecado. Entonces, Dios pregunta, aquí en el libro de Ezequiel, si me acompañan por favor, Biblia a mano, Ezequiel, en el capítulo 18 del libro de Ezequiel, versículo 21, dice el versículo 20, dice, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todos mis estatutos. Entonces el hombre puede escoger una cosa y la otra, ¿no? A mí me dicen que el hombre no puede escoger, que el hombre es tan perverso, tan malo. Aquí dice, si el impío se apartare de sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Y dice, déjame ver, dice aquí, dice entonces, versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Recuerdan, depositaré tus pecados a la profundidad de la mano. Y dice, no les serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Es decir, al apartarse, aquí Dios está llamando a un pecador que se aparte de su pecado y quiere en pos de Dios, que Dios lo va a perdonar. El que Dios lo provee todo, pero el hombre tiene que, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que no perezca. Entonces Dios hace esa pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dios pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. La respuesta a esa pregunta es no. Dice, no vivirá si se aparta de sus caminos. No vivirá el impío si se aparta de sus caminos. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, el impío vivirá si se aparta de sus caminos. Entonces, esto es así porque en 2 de Pedro, pásate conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. En 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro habla de la venida del Señor. Entonces aquí habían burladores que decían, ¿dónde está su venida? Todo está igual. Las cosas continúan igual. Dice, pero entonces dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ¿cuántos? Para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿quiere Dios la muerte del impío? No. Que ninguno se pierda, De tal manera Dios amó al mundo. Dios ama al mundo, es un amor inclusivo, y Cristo tiene un amor exclusivo. Él ama a su iglesia y da su sangre por su iglesia a aquellos que se tornan de su pecado. Bienaventurados sois, bienaventurados somos al ser parte de ese pueblo. No queriendo que ninguno perezca, sino, oiga bien, que todos, no dice aquí que algunos, que los escogidos de Dios, no, que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios con relación a ello. Ahora bien, vamos al segundo punto principal. El segundo punto principal es la evidencia del amor de Dios hacia el hombre. La evidencia
del amor de Dios hacia el hombre. Para ello, nos vamos a ubicar donde se muestra el amor de Dios hacia el hombre. Bueno, ya se muestra en Adán y Eva, ya se muestra en las túnicas de pieles, ya se muestra en la creación del universo. ¿Sabe, hermano? Dios no conoce lo que es la soledad. ¿Usted ha pensado en eso alguna vez? Miles y miles de años antes de la creación del mundo, del universo, que no había absolutamente nada, ni el hombre para oír la voz del hombre, ni las aves, absolutamente nada. Vamos hacia acá, a una línea sin fin, hasta que llegamos precreación. Precreación, vamos precreación, la línea sigue, precreación. Entonces, en esa precreación nos encontramos con la persona de Dios. Dios estaba ahí. No fue creado. Existencia propia. Y Él no estaba solo. Con Él estaba yo, dicen en Proverbio, ordenándolo todo. Y era su delicia. Él tenía el coloquio, la compañía de su Hijo, preencarnación. La compañía del Espíritu Santo, preexistencia de todo, prederramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces Dios no conoce lo que es la soledad. ¿Me sigue? Dios no tenía que hacer nada, ni crear nada, ni salvar a nadie. Él es Dios, Él es soberano. Pero qué glorioso es saber que Dios es misericordioso, que Dios es tierno. El corazón de Dios es tan amplio para amar. Absolutamente nadie tiene la capacidad de amar como nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Segundo punto principal, evidencia del amor de Dios hacia el hombre. Vamos aquí a Génesis en el capítulo 12. Porque todo, naturalmente, como siempre digo a ustedes, todo tiene que comenzar en el Antiguo Testamento. Ahí comienza la Biblia. La Biblia no comienza con Mateo. La Biblia comienza con Génesis. Entonces es que está todo, el semillero de la Biblia, ¿verdad? El semillero de la Biblia es el libro de Génesis. Entonces, todo lo que usted quiere, la justificación por la fe está en Génesis, la salvación está en Génesis, el perdón está en Génesis, todo, absolutamente todo. Usted lo puede trazar allá. Usted verá cuando nosotros profundicemos más a partir del capítulo 2 de Romanos, usted va a ver cuántas citas el apóstol Pablo usa para darle fundamento a los argumentos de la justificación, etc. Aquí en Génesis capítulo 12 encontramos una familia, la familia de Taré. Taré con su familia, ellos viven en Babilonia o Ur de los Caldeos, vivían allá. Naturalmente eran, dice Josué 24, que ellos eran idólatras, sí. Taré, el padre de Abraham, juntamente con Abraham, toda su familia, ellos eran idólatras, eran paganos. Abraham no era judío. Abraham no era judío. Algunos hermanos, yo le pregunto eso en una clase, entonces ellos como que no se entiende. Él era un pagano. Eso de judío vino después con el nacimiento de Jacob y sus 12 hijos. ¿Okay? Una cosa es judío, otra cosa es hebreo, pero eso es otro tema. Aquí en Génesis capítulo 12, ahí se encuentra Abraham en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, sal, vete, pero vete ya. Esta expresión, yo digo vete, y usted puede decir, no, es vete urgentemente, vete. Como una orden, vete, sal ya. Vete ya de la tierra de tu padre y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, no lo eres, haré de ti, Dios va a hacer algo que el hombre no puede hacer. Haré de ti una nación grande, numerosas, una nación grande o preeminente, grande en dos sentidos, grande numéricamente y grande en importancia. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora aquí entra el amor inclusivo de Dios para todo el mundo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí viene, y serán benditas en ti, no por ti, en ti, por causa de quien vendría el Mesías. No es que Abraham personalmente me bendice a mí. Me bendice su obediencia. Me bendice su obediencia al obedecer los mandamientos que Dios le dio, las órdenes que Dios le dio. Y por ende, vienen los hijos de Abraham, el hijo de Abraham, Isaac, quien tiene a Jacob y tiene sus 12 hijos, se forma Israel y viene el hijo de la promesa. Entonces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, la esperanza del mundo. Ahí vemos nosotros el amor de Dios hacia la humanidad. Y para que sea más claro, aquí en el libro de Isaías, 700 años antes de la venida del Mesías, en ti serán benditas las naciones. Retengan el pensamiento. Ahora aquí, 7 siglos antes del advenimiento del Mesías, el profeta Isaías, por su lente profético, como que se pone en la cúspide de un monte, y con ese lente profético él puede ver cómo Dios le muestra ciertas cosas extraordinarias. Y dice aquí en el capítulo 42 del libro de Isaías: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿A quién le está hablando? No le está hablando de Isaías. Aunque los judíos creen que eso se refiere a ellos, no, están errados. Está hablando del pacto al pueblo y de luz de las naciones. Eso que dice ahí, usted lo encuentra en Lucas 2.32, Hechos 13.47 y Hechos 26.23, cuando Pablo se torna al Señor. Un cumplimiento profético que se cumple con el advenimiento, el nacimiento del Mesías, la muerte del Mesías, la sepultura del Mesías, la resurrección del Mesías y la proclamación del Evangelio. Entonces, el medio de reconciliador fue Jesucristo. Y la manera de esa reconciliación es por medio del anuncio de las buenas nuevas, la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios, ese Evangelio que usted ha recibido, ese Evangelio en el cual usted ha perseverado hasta el día de hoy, ha sido el medio. Ahora hay que perseverar en dicho Evangelio. Aquí también en Isaías capítulo 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel, reino del norte, reino del sur. También te di, eso del Mesías que dice. El Mesías iba a ser aquel que había de restaurar, de levantar las tribus de Jacob. Ahí incluye a todas las tribus.
y restaurar el remanente de Israel. El reino del sur que se había esparcido también, todos. Y dice, pero no solamente eso, también te di por luz de las naciones. ¿Dónde está eso? Génesis 12:3, ahí lo dice claramente. No hay que ser un teólogo, no hay que consultar a Lutero, hay que consultar a Calvino y al otro y al otro y al otro. No, no. Claramente, la Biblia es su propio intérprete. Con una concordancia uno se priva. No hay que escuchar a este maestro, 4 maestros, 5, 7, 8, 9. A veces lo que hacen nos confunden si no alinean su pensamiento a lo que dice la Sagrada Escritura. Okay. También aquí ahora, déjame ver si le puedo presentar el bosquejo. Sí, ahí está, el punto número 2. Aquí también, aquí en el libro de los Salmos, un salmo mesiánico, salmo número 2, salmo mesiánico, encontramos lo siguiente. Salmo número 2. Voy a ir directamente al punto. Salmo número 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Está conmigo? Biblia a mano todos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hablando del hijo. Yo voy a publicar esto, que tú eres mi hijo. Y luego el padre le dice al hijo, es un diálogo profético en el Salmo 2, déjame poner de esta manera, un diálogo profético entre el Mesías prometido y el Padre en la eternidad. Y le dice, este es el decreto. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Aquel que viene, que iba a devenir. Cristo no había nacido todavía, según la carne. Pero Cristo siempre ha existido. Él es eterno. Entonces dice, el Padre dice en la eternidad, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y le dice, pídeme. Oiga, dice, pídeme. Y te daré por herencia las naciones. Casi nada. Pídeme. Y el Señor se las dio, porque es de toda nación, tribu y lengua, y como posesión tuya los confines de la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, todas las naciones, de toda nación, tribu y lengua, eso significa, estas son las evidencias. Estamos mencionando cuáles son las evidencias del amor de Dios hacia el hombre. Hacia el hombre. Ahí está la evidencia. Pídeme, dándonos un poderoso Salvador. Aquí ahora vamos al Nuevo Testamento. Es como la manera que yo lo veo, ¿verdad? Es que como se quiere poner, Dios te bendiga. Comenzamos hace 15 minutos. Yanira, después los ve con calma. Por favor, compártelo con tu marido, me lo saluda. Y con tu mamá también. Esa hermana Silva era parte de la iglesia local. Una muchacha que yo quiero mucho, ya tiene años, 9 años creo que de casada y está perseverando en esta congregación. Ahora, vamos ahora aquí al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, encontramos lo siguiente. Dice aquí la oración más preciosa, más hermosa del Señor, encontramos en Juan 17, cuando el Señor Jesús ora, intercede por sus discípulos, y Él, una oración extraordinaria, y Él dice, en el versículo 20, orando por ellos, pero mire lo que dice aquí,
Él está orando al Padre y está orando por los discípulos. De repente, acontece que Él comienza a orar por mí y por usted, y por usted, y por usted, y por usted, y por usted. Cosa tan extraordinaria. Él comienza a orar por nosotros. ¿Cómo es eso, hermano Juan? Léalo conmigo, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por lo que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. ¿De qué manera tú has creído? Por la palabra de ellos que a través de los siglos ha pasado de nación en nación. Pablo fue a España, Italia, Roma, y de ahí el evangelio se ha esparcido, y de alguna u otra manera a través de todos los siglos las buenas nuevas, el evangelio llegó a tu corazón y ese mensaje ha impactado y cambiado tu vida. El Señor orando por él. Veamos aquí ahora el cumplimiento de aquí el apóstol Pablo, una vez más, en Efesios. En la carta de Pablo a los Efesios, Biblia a mano todo el mundo. No cree absolutamente nada de lo que le digo si no lo ve en la Biblia. Por eso es que cuando comienzo, lo primero que usted ve va a ser la Biblia abierta. No un laptop o algo así, un teléfono, la Biblia. Me gusta usar la Biblia para marcarla, para poder subrayar las cosas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aquí en Efesios capítulo 2, voy a ir directo, versículo 19. Mire lo que dice aquí. Recuerda lo que dije al principio, que cuando Caín mató el primer asesinato en la Biblia, cuando Caín mató a su hermano, Dios le dijo a él que él había de ser errante y un extranjero. Y les comuniqué que esa es la condición del hombre sin Cristo, errante y un extranjero. Y por eso Dios traza el plan redentivo para aquellos que éramos errantes y extranjeros, retornemos al redil, cual Adán y Eva, túnicas de pieles, cubiertos con la justicia de Cristo. Pero mire esto, qué interesante es lo que dice aquí Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjero, tú no eres un extranjero, sino conciudadano de los santos. Conciudadano de los santos. Y miembros, mira qué término, de la familia de Dios. Que esa palabra te impacte. Los momentos más gloriosos es cuando uno tiene familia, ¿verdad? Cuando uno está soltero y luego uno se casa, tiene su esposa o su esposo y luego tiene sus hijos, sus retoños. Ya, desde que tiene una niña, un niño, es su familia. Naturalmente están los abuelos y cosas tan hermosas, uno tener familia. O tú dices, mi hijo, mi hija, mis hijos, mi familia. Yo salí ayer con dos de mis hijas, celebrando su graduación, porque va para la universidad. Entonces, yo estar con ella, comer, compartir, dialogar, ¿ves? Familia de Dios. Entonces, Dios tiene una familia. Él tiene un solo hijo. Jesucristo es su hijo. Pero él no estaba conforme en ese sentido. Él quería tener muchos hijos en la gloria. Esto debe impactarle a uno. O sea, el padre se deleita tanto en un hijo con esa imagen, que luego nosotros, dice, para ser hijos de Dios, seamos hechos conforme a la imagen de su hijo. Romanos 8. Usted me está entendiendo. O sea, que cada hijo tiene que, o sea, usted tiene 4 hijos. Los 4 hijos tienen los genes, principios, los genes, la característica. Entonces el padre ve a su hijo y él ve a sus hijos formados en la imagen, y el gozo del padre tiene que ser un gozo extraordinario,
la familia de Dios. Padre, lo único que hacemos es bendecir tu nombre en esta hora por lo que tú haces. Glorificar tu nombre. ¿Qué uno puede hacer? Adorarte, ¿verdad? Okay. Voy a entrar ahora al tercer punto. No lo tengo acá, pero se lo voy a dictar. El tercer punto es el entendimiento de Pablo o del predicador, el entendimiento del apóstol Pablo, el entendimiento que el apóstol Pablo tenía de tal cosa. Aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice aquí, Romanos 1:1, dice que cuando Dios lo llamó, dice ahí, apartado para el evangelio de Dios. ¿Lo ve? La última parte de Romanos 1:1, apartado para el evangelio de Dios. Apartado, la palabra apartado, instrumento escogido me es este. ¿Recuerda cuando el Señor lo tumbó de la cabalgadura cuando iba persiguiendo a los creyentes rumbo a Damasco? Entonces ahí él fue apartado. Nosotros somos un pueblo apartado. Apartado para Dios, apartado para servirle, apartado para nosotros vivir esta corta vida llena de significado espiritual sirviéndole a Él. ¿Okay? Entonces, dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. Ese evangelio, el evangelio incluye a todos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, una dádiva, ha entregado a su Hijo unigénito, el único que tiene. Oiga bien, para que todo aquel, usted ve esa expresión, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que los elegidos que crean, no, para que todo aquel que en Él cree. Y la palabra cree es un verbo lineal. Un verbo lineal significa, mire esto, para que todo aquel que en Él cree, sigue creyendo. Entonces, yo creí ya, salvo siempre, ya, creí ya, no importa lo que... No, eso no es así. Tú eres escogido, como tú eres escogido, ya, ahí no tiene que hacer, no. Continúa creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por eso. Yo creo que eso está claro. Eso está claro. Ok, entonces, aquí en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, habla que la salvación al judío primeramente y también al griego. Ustedes usan ese, al judío primeramente, bueno, al judío tiene que ser primero. Porque Dios comenzó con los judíos. A los creyentes se les hace tan difícil como entender esto. Y discuten y zapatean. El judío fue primero. O se olvida que Pablo era judío y que Cristo era un judío. Y que Cristo vino de la tribu de Judá. Y que Dios trató primeramente con Israel, con el pueblo de Israel. De ahí viene todo. La Biblia que tú usas viene de ahí, de ellos. Los escritores, los profetas, todo tiene que ver con los judíos. Pero no al judío solamente. Al judío primeramente y luego al griego. ¿Y por qué? Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Dónde dice eso también? Bueno, en Deuteronomio 10:17. Eso de que Dios no hace excepción de personas, eso está en el Nuevo Testamento, eso es invento de Pablo, no, eso está en Deuteronomio 10:17. ¿Te das cuenta? Entonces, y también,
Pedro dice, cuando habló con Cornelio, recuerdan Hechos 10, mate, come 3 veces. Y luego cuando el Espíritu Santo fue derramado en la casa de Cornelio, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque ha derramado su Santo Espíritu también sobre aquellos que no eran judíos. ¿Se da cuenta? Eso está, de que Dios no hace acepción de personas. ¿Quiere textos bíblicos? Hechos 10:34, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25. Esos textos dicen, Dios no hace acepción de personas. ¿Okay? Entonces, dice aquí, Pablo entonces entiende, estamos hablando del entendimiento del predicador, él entiende que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Él entiende que cuando él predica el Evangelio, él no puede ser inclusivo, él no puede solamente hablarle a los judíos, no. Lo dice, Pedro predicaba lo de la circuncisión a los judíos, primeramente predicó ahí, el día de Pentecostés Pedro, y Pablo fue llamado a lo de la incircuncisión a las naciones. Ahí entonces Dios se está cubriendo a todos en esos dos siervos, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles, y ahí se cubre la humanidad completa. Ese es el tema de Romanos, el Evangelio como la revelación de la justicia de Dios. El Evangelio como la revelación de la justicia de Dios, cómo Dios revela su justicia para salvar al más vil pecador. Ese es el tema central de dicho libro. Usted ve la importancia de leer diariamente algunos párrafos y examinarlo cuidadosamente. Continuamos con el entendimiento de Pablo sobre eso. Y aquí en Romanos capítulo 1, versículo 14. Mira lo que él dice. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dice, yo tengo una deuda muy grande, soy deudor. ¿Sabe alguna deuda cuando usted debe algo? ¿Y cuál es la deuda que Pablo tiene? La deuda que Pablo habla es la deuda que todos tenemos. Es decir, la deuda de compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Predicar la palabra. Usted, según la oportunidad que Dios le da, usted compartir el Evangelio con su familia, con los nietos, con sus hijos, con el vecino, con toda la persona, compartir el Evangelio según usted tiene la ocasión. Y dice Pablo, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En Roma. Los romanos, las culturas griegas, no está hablando de los judíos aquí, aunque Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga, pero ahora está enfocado en llevar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Okay. Vamos al cuarto punto principal, que es la evidencia de la deidad. Cuarto punto principal, la evidencia de la deidad. Este punto va a ser más breve porque se trata de dos versículos. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Perdón, versículo 19 primero. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios es invisible. Dios es invisible. Entonces, el hombre que no conocía a Dios, él quiere evidencia de la existencia de Dios. Él quiere evidencia. O sea, la evidencia está en sus narices. La evidencia la puede palpar las cosas creadas. La evidencia está al alcance de sus ojos. Porque dice que Dios se la manifestó.
Y cuando Dios manifiesta algo, eso significa que uno lo puede ver con estos ojos físicos, la evidencia. Entonces el hombre sale en una noche saturada de estrellas y el hombre dice, ¿y de dónde viene eso? ¿Alguien la puso ahí? Un evolucionista, eso vino así porque simplemente las estrellas salieron. Apareció el planeta Marte, Júpiter, el sistema planetario, el Sol, la Luna. Ve los campos llenos de flores, de alimentos, de todas las aves, todas las bellezas, miles y miles de cosas que Dios ha hecho. Eso debe llevar al hombre a dar gracias. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la evidencia? Dice, Dios se lo manifestó. O sea, la evidencia de la deidad es que Dios lo manifestó por las cosas creadas. Las cosas creadas. Cuando usted va evangelizando a alguien y le venga diciendo, que yo no creo, que yo soy ateo, entonces, ok, señor ateo, dígame el origen, ahí mismo donde usted está, dígame el origen de ese árbol, ¿cómo yo ese árbol estar ahí? Bueno, hagan los sembró. No, el primer árbol, el primero. Usted va a tener que callar la boca porque él no va a dar la explicación de la creación de Dios, de todo lo que Dios crea, ¿verdad? Entonces, ok, Dios le muestra evidencia de la deidad de las cosas creadas. Entonces nos cuentan la gloria de Dios, dice David en Salmo, dice, y el fundamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, pero mire esto, el versículo 21, el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, oiga eso, las cosas invisibles de su eterno poder, Dios es invisible, pero él tiene un poder eterno, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde Génesis, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios es invisible, nadie lo puede ver, pero él ha puesto una gran ventana, la ventana de lo creado. Y usted, por esa ventana, usted puede ver todo el mundo y su plenitud. Y eso debe de llevarle a usted a la lógica conclusión de que Dios existe. ¿Pero qué hicieron? No. Lo que hicieron fue, punto número 5, punto principal número 5, Romanos 1:22 dice, pues habiendo conocido a Dios, oiga eso, habiendo conocido a Dios. ¿Cómo es eso? No dice conociendo a Cristo, habiendo conocido a Dios por las cosas creadas, ¿entienden? Vamos a entenderlo, habiendo conocido, es decir, que Dios hace responsable a la humanidad del conocimiento de Dios, no del Hijo, de Dios el Padre, por medio de lo que Él creó. Todo ser humano está consciente de su existencia, está consciente de todo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. El pecado, uno de los pecados más grandes es la ingratitud. Cuidémonos, cristianos, de la ingratitud. Puedo pensar, algunas personas hoy, ay, está lloviendo. Creo que ahora está, sí. Ahora está soleado, se ve hermoso. Voy a dar una caminada ahorita, muy breve. Ay, está nevando. Ay, está lloviendo. Ay, está haciendo mucha brisa. ¿Qué es lo que usted quiere? Y cuando yo veo creyentes así hablando, ¿qué manera de representar a Dios con esa quejadera, quejándose? Ay, está. Claro. El calor a mí me sofoca y me afecta porque tengo hipertensión. Pero gloria a Dios por el calor, gloria a Dios por todo. Es Dios que lo hace todo. Todo lo hace hermoso a su tiempo. Entonces, el punto número 5, el punto principal número 5 es que vino la tergiversión de la verdad. ¿Qué hicieron con la verdad? ¿De qué manera? No le glorificaron, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo soy ateo.
yo no creo ni en la luna, yo no creo ni en el sol. Usted ha escuchado personas así, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Yo no creo en ninguna religión. Usted escucha personas con esa prepotencia, ¿verdad? Entonces, eso lleva al hombre va degenerando. Cambiaron la gloria de Dios, Romanos 1:23, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que en vez de adorar a Dios, reconocer a Dios porque es el gran creador, el gran pintor del universo, el gran pintor, como un canvas, ¿verdad? Un lienzo gigante, el gran pintor pintó todo hermoso. No le dieron gloria. Y lo que hicieron es que vieron a un animal, lo pintan y adoran a un animal. Hay una iglesia, ¿usted sabe cuál es? Que cogen muñecos de barro, de madera, le dan una forma, lo ponen y lo adoran y les rezan a esa estatua. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Así llegó la corrupción al hombre. Ok, vamos ahora a tergiversación de la verdad. Entonces, esto nos lleva al último punto principal, que es el punto número 6, que viene siendo la degeneración espiritual y moral. Una cosa conlleva a otra. Una cosa conlleva a otra. Dios le muestra su gloria por la creación, no ven a Dios en ello. Adoran al palo, la peña, hacen una pintura de un animal, de un cuadrúpedo, se postran delante de una imagen. Se va degenerando, se va degenerando, se va degenerando. Así como nosotros los creyentes, una vez somos salvos, nos vamos regenerando. ¿Entiendes? Éramos degenerados por el pecado, ahora vamos regenerando, renacido, ¿entiendes? Cambiando, cambiando, cada día más amamos más a Dios, apreciamos más su palabra, le adoramos, tenemos una santa obsesión por lo espiritual, anhelamos comunicarnos con Dios, estamos acostados y ahí nuestro pensamiento, adorar a Dios. Yo estaba acostado hace unas horas, no podía dormir, estaba pensando, estaba estudiando, estaba meditando en esta clase, pidiendo a Dios que me ayudara a poder compartirla, porque todo eso es Dios, el Espíritu de Dios, que mora en uno, nos mueve, y todo eso, que Dios sea glorificado, porque es Dios que pone el hacer, el querer y hacer por su santa voluntad. Punto número 6 final es la degeneración espiritual. Romanos 1:25 dice, ¿qué pasa entonces? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Dios es el creador. Que Dios es el benefactor de toda la humanidad. Que Él es el gran pintor de Jehová la tierra y su plenitud. Que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué hicieron? Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Toda persona, aunque no asista a una iglesia, es un idólatra. Una persona dice, yo no creo en eso, pero yo sirvo a Dios a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia y comienzan a hablar mal lo que vio aquí, que un pastor hizo esto, que el hermano le hizo esto. Excusas baratas. Entonces vienen, no, yo no creo, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Yo estoy aquí en mi casa. Yo he conocido cristianos así. Están sumamente equivocados. Ahora, si la iglesia está en la casa, pero no, ellos no quieren congregar, no quieren saber nada. Ellos y Dios, ¿eh? Son como en los monasterios que se querían salir de la sociedad. Ahora, dice aquí, versículo 24, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está la degeneración, ahí habla de la homosexualidad, lesbianismo,
Hasta ese punto llega pecados avergonzosos. Dice, versículo 20, por lo cual Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Las mujeres, ¿usted entiende? Eso está claro. Las mujeres con mujeres y hombres con hombres, eso está claro. Y pensar que hay iglesias que piensan que eso está correcto, que eso no es nada, que cada uno hace lo que le da la gana, que lo que pasa en privado eso no es nada. Una iglesia decir eso, cuando Dios dice que los tales, dicen, vamos a seguir leyendo. Y versículo 26, y de igual modo también los hombres, ahí está, todos están corruptos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro. O sea, el hombre se enamora de una mujer, desea una mujer, se casa con una mujer, tiene relaciones sexuales con una mujer. Una mujer se enamora de un hombre, siente atracción por un hombre, se casa con ese hombre, tiene relaciones sexuales con su marido. Ese es el orden. Un hombre y una mujer y un hombre. No, todo es al revés. Y lo quieren pasar como que es algo normal. Como que eso es normal. No, eso no es normal, eso es diabólico, infernal. Es una aberración sexual que hay que denunciar en cualquier tipo y forma. Okay. Y dice, se encendieron las lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Qué cosa más extraordinaria. Ahora mira lo que pasa. Y como ellos, los hombres y las mujeres, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron, no, yo no creo, no, tú no eres parte de mi vida. No, el universo es por casualidad, no. Yo no tengo que darte gracia, yo no tengo que darte gloria, yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo soy mi propio Dios, autonomía. Por lo tanto, Dios dicta sentencia y le dice, versículo 28, y como ellos, hombres y mujeres, la humanidad, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oye, hermano, esto aquí ya, cuando dice Dios los entregó, es decir, que Dios los entregó y que ya no hay un punto de retorno. Dios los entregó, Dios los entregó. Muchos de ellos nunca retornarán a Jesucristo y se perderán eternamente. Solamente el Señor sabe a quiénes de esos Él quiere darle arrepentimiento. Eso yo lo desconozco. Pero mire, cuando están en eso, es una cadena infernal. Y dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, oiga esto, que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Lo hacen, practican toda esa aberración sexual, ese declive inmoral, ese derrumbe inmoral. Porque el punto 6 de esta clase final dice es degeneración espiritual y moral. Ese derrumbe moral. Y los tales no heredarán el reino de los cielos. Hermano, yo quiero que usted comparte esta clase. Esta clase es muy importante para muchas personas. Que ellos puedan ver
puedan discernir la importancia de entender este capítulo. Ya, si el Señor lo permite, cuando continuemos, hemos de entrar en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, y también estaremos continuando esta gloriosa experiencia de estudiar juntos el libro romano. Oremos juntos. Padre, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de compartir esta clase. Gracias, Señor, por ayudarnos a comunicarlo, Señor. Gracias por tu ayuda. Siempre, Señor, tu ayuda viene. Siempre viene, Señor. Gracias a ti. Padre, gracias. Este mundo se pierde, este mundo te niega. Nosotros lo que queremos es honrarte, bendecirte, glorificarte. Bendice a los oyentes. En tu soberanía tú puedes hacer que esta clase le llegue a alguna persona que necesite escuchar el mensaje. Señor, a ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, nos volveremos a reencontrar muy pronto, si Dios lo permite. Que pasen un feliz resto de este fin de semana. Mañana, Dios mediante, no se olvide de congregarse. Nosotros, la Iglesia del Cuerpo de Cristo, estaremos evangelizando, si el Señor me lo permite, a mí también. Iremos a las calles por esa área de Girón a compartir la palabra. Un abrazo fraternal a todos y a todas. Les pido sus oraciones por mí, para que yo fortalezca mi cuerpo y me ayude a seguir adelante. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. No se olvide compartir el contenido en sus páginas, en todos los lugares que usted tiene páginas, compartirlo. Dios le bendiga a todos. Si usted se conectó tarde a la clase, por favor, entonces vuelva y tome las notas y tenga la Biblia abierta y vaya marcando todo lo que se dice con Romanos. Y eso les puede ser de herramienta para usted predicar y ayudar a otros. Dios lo bendiga, hermano. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén.